La vida no es siempre una experiencia fácil, alegre, romántica, como a veces soñamos. La vida tampoco es solamente sufrimiento, dolor y tristeza. El tema que nos ocupa hoy es: ¿por qué la vida es tan difícil? Y si la vida es tan difícil para unos, para otros es imposible, y piensan en la muerte como único escape. Sí, algunos tal vez a una enfermedad, a una situación difícil, a una sensación insoportable de lo que estén viviendo internamente. Como sabes, no fuimos creados para morir. En realidad, la vida plena, libre y fresca era algo natural para los primeros seres que fueron creados. Es verdad, ellos no conocían las enfermedades y ni los temores de hoy. Vivir aquí y ahora, qué difícil. Este es el tema de nuestro programa de hoy en La Vida Ahora. Te damos nuestra más cordial bienvenida. Más adelante, damos nuestra dirección para saber de ti y de las reacciones al programa de hoy. Creemos que siempre ha sido difícil vivir. Nos explicamos, saber cómo vivir, qué es lo que debe hacerse en determinadas circunstancias, darle prioridad a las cosas que sí la tienen y no reaccionar solo ante las emergencias que se presentan a diario. Hoy, por ejemplo, se habla bastante del choque entre generaciones. Un animador de la televisión dijo hace poco que había cosas que ni él ni sus compañeros de escuela habían mencionado porque eran verdaderos tabúes, pero que él veía con alivio que los jóvenes de hoy se habían liberado de tales amarras. ¿Que cuáles eran esos tabúes? Pues la llamada liberación sexual con sus estilos de vida, vivir como pareja sin casarse, adoptar hijos sin pensar siquiera en un estado matrimonial que provea los elementos y valores necesarios para el niño adoptado, utilizar las drogas o cualquier tipo de sustancias que la persona quiera sin tener que temer algún tipo de acción legal. En fin, todas las cosas que conocemos a través de los medios de comunicación, siempre ávidos de presentar fenómenos. El punto más controversial de todo esto es que al no saber cómo se debe vivir, las personas se vuelcan a escuchar amigos y maestros y por supuesto a todos esos fenómenos de los que se nutren los programas de la radio y la televisión. Mientras más extravagantes, más aplausos sacan de una masa ávida del deseo de ser notada, de lograr la aceptación, de ser considerada como seres que tienen algo que decir. Es la lucha por algún reconocimiento en la vida, la lucha por hacer que la vida tenga algún sentido. ¿Por qué la vida es tan difícil? Y dentro de este escenario, ¿qué esperas tú de la vida? Nunca ha sido fácil vivir, porque existen muchas preguntas que exigen una respuesta. Nadie nace con un manual de instrucciones debajo del brazo y no existe ningún tipo de garantía que el producto final va a ser 100% confiable. El ser humano es imponderable e incierto. Es imponderable porque sus cualidades y defectos y virtudes lo hacen único. Nadie puede ponerle precio a la vida de una persona. Y es incierto porque bajo las mismas circunstancias y condiciones puede reaccionar de maneras distintas sin una explicación racional. La vida está llena de misterios e incertidumbres. Los mayores de todos son su significado y su temporalidad. ¿Crees tú que tu vida va a terminar con la muerte? ¿Moriste y se acabó?
Si sumamos las presiones y complejidades de la vida moderna, vemos que vivir hoy es sumamente difícil. Algunos lo ven como una empresa imposible y adoptan el suicidio como salida. Pero tú sabes muy bien que el suicidio no es salida para nada. En tu opinión, ¿qué lleva a las personas al suicidio? En muchas ocasiones es insoportable lo que ellos puedan estar viviendo o que viene, que es algo que ellos ven que va a venir y que no van a poder con eso. Hay muchas razones. Seguiremos hablando un poco más de este tema después que hagamos una muy breve pausa, aquí en La Vida Ahora. Continúa entre tanto en la sintonía de este mismo canal. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes de cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entre en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Vivir aquí y ahora, qué difícil. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Muchas veces el ser humano se encuentra triste, decepcionado y hasta sin fuerzas para seguir adelante. Por eso, seguimos conversando de vivir aquí y ahora. En medio a esos conflictos internos, muchas veces se cae en la depresión por no saber lidiar con eso. No tienes ganas de vivir y piensas que el suicidio es la solución para tus problemas. ¿Qué lleva a las personas al suicidio? Yo creo que hay cantidad de razones como cantidad de personas, ¿no? que optan por esta actuación. Puede ser desde la desesperación, la venganza. Muchos se suicidan en una fecha muy importante para toda la familia, por ejemplo, para que nunca se les olvide. A veces tienen un diagnóstico ya terrible, un cáncer, dicen de una vez. En muchas ocasiones es insoportable lo que ellos puedan estar viviendo o que viene, que es algo que ellos ven que va a venir y que no van a poder con eso. Hay muchas razones, ¿no? Algunas son pacientes psiquiátricos, ¿no? Que en una falta de control o en una situación sumamente impulsiva es por lo que optan. O sea, lo que lleva a una persona, hay razones como personas que lo hacen. ¿Existen edades en que las personas están más propensas al suicidio? No sabría decirte si todos, ¿sí? Algunos tal vez a una enfermedad, a una situación difícil, a una sensación insoportable de lo que estén viviendo internamente. Puede ser para ellos decir, se acabó. Muchos antes de un intento de suicidio dicen, deseo que esto se acabe. Como la vida sigue y no se acaba, su opción es, pues entonces yo acabo. O sea, toman la decisión que con su muerte esto se va a acabar. Algunos lo hacen porque creen que su muerte va a solucionar el problema de muchos. Por ejemplo, no sé, una familia en deudas, en una situación muy crítica, dicen, bueno, si yo me voy, pues esto se va a solucionar, ¿no? Las deudas que tengan, etcétera. Entonces, yo creo que sí ven una salida a lo que internamente puedan estar viviendo, que es insoportable, que no tiene para dónde, o a una situación externa que sienten que su muerte alivia el problema que esté sucediendo, ¿no? Las personas que están cerca de cometer suicidio, ¿ellas presentan algunas señales para la familia o amigos? ¿Es posible detectar si están con pensamientos suicidas? Hay personas que cuando ya la persona se suicidó, hacen como una retrospectiva y entonces sí empiezan a encontrar que hizo esto, que regaló esto, o sea, ya empiezan a hilar situaciones y dicen, ya había señales, incluso en los niños, ¿no? O sea, que ya había señales, pero hasta que se hace como el análisis de qué pasó, qué fue lo que dijo, por qué pagó sus deudas, por qué empezó a regalar las cosas valiosas.
Muchos ni siquiera lo comentaron, no dijeron absolutamente nada. Algunas personas lo decían como broma, como lo decimos todos, ¿no? Ay, me quiero morir, ay, ¿no? Hay personas que no se lo comentaron a nadie y pareciera que no dieron ningún indicio, y otros que estaban avisando, ¿no? De la experiencia que yo he tenido, la mayoría no da señales si está dispuesto a hacerlo, porque por eso no las dejan. Porque si está dispuesto con toda su intención, no van marcando el camino para que alguien no los detenga. Hoy en día hay medicamentos para aliviar y tratar a las personas con depresión y otros desórdenes psíquicos. ¿No es cierto? O sea, médicamente, a través de los psiquiatras, ellos medican ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? O sea, todas estas cosas para que para la persona sea soportable las emociones tan intensas que tienen, sus pensamientos autodestructivos, pero eso no resuelve el problema. Tranquiliza a la persona para que no tenga un acto, ¿no? De alguna manera tan descontrolado que llegue al suicidio. Pero muchos de los casos que se han revisado ni siquiera estaban en un estado tan depresivo ni tan ansioso, ¿no? No sé, alguna persona que sí se sentía mal, estaba y va al metro y se avienta. Todos los demás dicen, pero si no estaba tan mal. O tuvo hoy un enojo muy fuerte con los papás y se cuelga del baño, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuántas veces han discutido? O sea, ¿cuántas veces había pasado esto? Entonces, por un lado, sí podemos captar una población que ya trae una depresión, niveles muy altos de ansiedad, etcétera, pero otros que parecía que estaban de manera, vamos a llamar, en su vida cotidiana normal, ¿no? Entonces, no estaban llevando un tratamiento psiquiátrico ni nada de eso. ¿Qué valor tendría la religión en situaciones como esas? Yo creo que es una fuente importante en muchas poblaciones pensar si esto está bien a los ojos de Dios, ¿no? Si está bien, qué va a pasar cuando entreguen cuentas. Entonces, de acuerdo a su fe, a su creencia religiosa, entonces no, esto no, porque va a estar mal, porque me voy a ir al infierno, porque no me va a recibir Dios bien. Entonces, sí hay gente que puede frenarse debido a sus creencias religiosas, pero también otros fanáticos que sabemos que justamente creen que es bien visto por su Dios el sacrificio o el hacer esto, ¿no? Entonces, como puede que para algunas personas esto los frene, el pensar que esto no está bien a los ojos de quien crean, de su Dios, y para otros dicen, Él lo va a ver bien para mí, ¿no? Lo estoy haciendo por un acto y Él lo va a valorar mucho, ¿no? Cualquier persona en su pleno juicio está de acuerdo en que el suicidio no es solución para los problemas de la vida. Pensamos que el suicidio, en lugar de terminar con un problema, en realidad crea otros, tanto para el que toma tal determinación como para los que le rodean. Cuando regresemos, volveremos a discutir este importante tema, vivir aquí y ahora. ¡Qué difícil! Vamos a hablar sobre el código moral que llevamos dentro de nosotros mismos y que define nuestro comportamiento. Yo creo que sí tiene un código moral impreso en sí mismo, pero un código natural donde reconoces que hay un Dios, que hay un creador, sabes que hay algo más. Sigue en nuestra sintonía, aunque por un breve instante queremos hacer un alto aquí, en la vida ahora. Volveremos en unos instantes después de este breve intervalo. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Vivir aquí y ahora, qué difícil, pero qué bueno que haya gente que ayuda y es un instrumento para aquellos que sufren. Vivir aquí y ahora, qué difícil. Este es el tema de nuestro programa de hoy. No hay respuestas fáciles a las situaciones que enfrentamos a diario. Desde los simples temores que acosan a los niños,
pasando por los complejos y aprensiones que dominan la mente y las fantasías de los jóvenes, hasta las decisiones cruciales que los adultos deben tomar, que van a afectar a toda una familia, una comunidad o a un país. Nunca antes había visto el ser humano tantas transformaciones en tan corto tiempo. Sí, es increíble. La tecnología ha hecho posible que todos tengan acceso a informaciones que antes eran privilegios de unos pocos. La información está, con toda su crudeza, en el comedor o en la cocina de tu casa, mostrando todos los horrores a los que pueda llegar a un ser humano que se llama civilizado. Lo que hacen los presidentes y los reyes en privado es ahora tan público que la moralidad a veces se decide en las encuestas de opinión. Y si eso es así, con los grandes de este siglo, ya te podrás imaginar cómo nos afectará a nosotros. Me lo imagino. Para darte un ejemplo de lo que decimos, tenemos el caso de un conocido político europeo que ha publicado una novela en la que se muestra a sí mismo teniendo y manteniendo una relación extramatrimonial de la que nace una hija, y cosa sorprendente, tal ejemplo le ha granjeado más puntos y posibilidades de ser reelegido otra vez como presidente de su país. El problema con mucha gente es creer que vivimos como los pájaros, sin moral, sin metas y sin propósito sobre esta tierra. Pero es necesario reflexionar la cuestión de la moral. ¿Es el ser humano un ser moral? ¿Cómo se define esto? ¿Cuál es la diferencia más notable entre el ser humano y los animales irracionales? ¿Es correcto decir que el ser humano tiene un código moral impreso en sí mismo? Yo creo que sí tiene un código moral impreso en sí mismo, pero un código natural donde reconoces que hay un Dios, que hay un creador, sabes que hay algo más, pero si no es descubierto, entonces tú no conoces al Dios de la Biblia, tú conoces a un Dios a lo mejor de la moral, donde dices no robo, no mato, no le hago mal a nadie y piensas que con eso estás cubierto. Pero hasta que Dios se revela a tu vida, conoces realmente el código de Dios. Por tener conciencia de su medio ambiente, el ser humano se siente responsable. ¿Qué es lo que crea en él esta responsabilidad? El medio ambiente sí influye en cierta forma, porque yo no fui criado en un ambiente cristiano, un ambiente evangélico. Entonces, mi medio ambiente en el que yo me desarrollo es en un ambiente del mundo, del pecado y de lo que yo aprendo, y yo no pensaba que realmente, mientras que no le hiciera daño a otro, si yo me lo hacía a mí mismo, pensaba que no había ningún problema. Entonces, el ambiente sí influye. Ahora entiendo que el ambiente que quiero darle a mis hijos es diferente con el cual yo nací. ¿Existe una conciencia moral que lleva al ser humano a tener cierto tipo de comportamiento? Algunos dicen que la creencia en un Dios es innata en el corazón humano. ¿Cómo entiende usted esto? Yo no consideraría que fuera nata como tal, porque si bien es cierto, sabemos que hay un ser supremo, no es el Dios de la Biblia, es a lo mejor el Dios de naturaleza. Mas sin embargo, hasta que Dios te muestra que Él está contigo, que te hace saber de muchas maneras que te ama, que te guarda, que te cuida, que Él es el que te alimenta, que el que te da trabajo, y que solamente a través de Él, si tú tienes una adicción, es el único que a través de la sangre de Jesucristo puede quitarte, entonces no es nato, es algo que tienes que buscarlo de rodillas, clamar, y vas a obtener la respuesta de Dios. Muchas de las cosas de Dios son condicionadas. Él tiene amor incondicional, pero Él está buscando una respuesta de nosotros para llenarnos de sus bendiciones. El ser humano es el único en esta creación que tiene un propósito para su existencia. Es además el único que tiene un código moral impreso sobre sí y que es el que le acarrea todos los problemas mentales, físicos y espirituales que se traducen en enfermedades, taras, complejos y finalmente la muerte. Como sabes, no fuimos creados para morir. En realidad, la vida plena, libre y fresca era algo natural para los primeros seres creados. Es verdad
Ellos no conocían las enfermedades y los temores de hoy. Una cosa muy sorprendente sobre ese estado de existencia original era la posibilidad de comunicarse abierta e ininterruptamente con el Creador. ¡Qué cosa más maravillosa debió ser esto! Ni siquiera puedo imaginarlo. No existía la necesidad de un mediador. Tampoco se requería de algún lugar especial para hablar con el Dios eterno. Pero entonces se produce un cambio de escena dramático. Sí, es verdad. Sin mediar explicación, el hombre y la mujer se alejan de su Creador. Se recriminan mutuamente y hacen que caiga sobre ellos y sobre sus descendientes el sentimiento de culpa que significaba haber desobedecido al Creador y a sus mandamientos. Ese fue el origen de los problemas que nos afectan, y no existe posibilidad alguna de que puedas escapar a este hecho. Estamos marcados por el pecado que Adán y Eva nos legaron como herencia póstuma e irrenunciable. A ellos se debe que la vida se haga cada día más difícil y compleja. Es verdad, qué cosa más terrible. Las preguntas, por supuesto, surgen en forma natural. ¿Qué culpa tengo yo o tienes tú de las faltas que ellos hayan cometido? ¿No debe cada uno ser juzgado de acuerdo con sus méritos o faltas? Las preguntas son válidas pero añejas, antiguas, ya que todas las personas se las han hecho a sí mismos y a los de su tiempo. Nos gustaría tener la sabiduría y la autoridad para darte la mejor respuesta, pero preferimos ir a la fuente misma del conocimiento acerca de todas estas verdades. Dice así la Biblia: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como puedes ver, se habla de Adán, y el contexto se refiere a él por nombre. También se habla del pecado y del hecho que, por uno, todos los demás fueron constituidos también pecadores. No existe argumento, sino la comprobación de un hecho. Y tú puedes pasarte el resto de tu vida argumentando y tratando de salvar tu responsabilidad en este hecho histórico acaecido hace miles de años. Sin embargo, debes saber también que el mismo libro afirma esto: Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En 1996 yo era un joven muy inquieto y tenía muchas intenciones de crecer y estudiar. Pues tuve un fracaso en mi trabajo y entonces me dediqué a beber mucho. Y una madrugada, desesperado, oí una voz en mi mente que me decía que me ahorcara, que me suicidara. Y yo cogí el lazo, me subí encima de mi cama, lo amarré. Y en ese momento que me iba a ahorcar, entonces miré hacia abajo y vi una Biblia negra. Y temeroso y temblando, la tomé, la abrí en Apocalipsis, el capítulo 12, y leí el verso 9, donde dice que Satanás engaña al mundo entero. Y el Espíritu Santo me hizo entender que Satanás era el que quería que me matara. Y al instante dije: Dios mío, ayúdame. Y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: confiésame tu pecado. Me tiré de rodillas y comencé a llorar. Alrededor de 4 horas y tuve una experiencia con el Señor. Desde ese momento me arrepentí y mis pecados fueron perdonados. Y le sirvo al Señor. El Evangelio trajo salvación a mi corazón. La única vía de solución al problema de cómo hemos de vivir y qué es lo que debemos hacer con la vida de todos los días se encuentra en la nueva vida que Dios ofrece a través de la obra de Jesucristo. Aquí tampoco existe una explicación racional al gesto de la bondad divina. Solo existe un hecho de amor que el Creador prueba enviando a su Hijo a ofrecer su vida por ti y por mí. No hay recetas para vivir aquí y ahora.
pero sí existe una ayuda para el camino. Tal ayuda se encuentra en Dios y en su plan para esta creación. En esa creación y en ese plan, tú estás incluido. Pero esta inclusión no es automática, aunque vivimos en una era de cosas automáticas donde todo pareciera ser tan fácil. En la dimensión espiritual de la que hablamos, se requiere de un elemento que no se puede comprar, medir o adquirir: la fe. Fe en la palabra de Dios, en sus promesas y en el ofrecimiento que Él hizo de enviar a su Hijo a este mundo para que diera su vida por los que recibieran su sacrificio como el único camino y la única vía de solución al problema del pecado que afecta a la humanidad. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así debes tú comprender y aceptar estas palabras del Evangelio. Vivir aquí y ahora. Qué difícil, pero será imposible vivir sin Jesús. En Él, todos los que creen tienen vida plena. Quiero respirar ese aire que sea el tuyo, sea el tuyo. No menguará mi fe cuando estés presente en mi vida, en mi vida. Te quiero encontrar en cualquier lugar donde pueda estar junto a ti, junto a ti. Estoy enamorado, estoy enamorado. Estoy enamorado, estoy enamorado. Al encontrarte sé que sanarás todas Mis heridas, mis heridas. estar cerca de ti se convertirán en mi alegría todos mis días. No podré pagar lo que haces por mí. Solo quiero yo cantarte a ti. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado. Nunca me dejarás, no me desampararás, Jesús. Quiero siempre estar confiando en tu bondad, sabiendo que tú estás conmigo y no estarás. Conmigo y no estarás Lejos de mí, nunca estarás lejos de mí. Jesús.
Agradecemos tu amable sintonía al programa de hoy. Porque queremos saber de ti, de tus preguntas o dudas, ponemos nuestra dirección que aparece en la pantalla. Y por supuesto, te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma. 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.